Parte 1. Última hora. Un agujero negro supermasivo está huyendo. Última hora. Y no, esto no es un titular exagerado para asustarte. Es uno de esos momentos raros en los que la astronomía se siente como una noticia de emergencia. El telescopio James Webb acaba de confirmar que un agujero negro supermasivo fue expulsado de su galaxia y está huyendo por el espacio. Ahora, respira conmigo un segundo y piensa en esto. Un agujero negro supermasivo no es un objeto cualquiera. Normalmente vive anclado en el centro de una galaxia, como el corazón gravitatorio de todo el sistema. Y, sin embargo, aquí tenemos uno que se ha soltado y se está yendo. ¿Cómo se desprende algo que pesa millones de soles? ¿Qué fuerza puede arrancarlo del centro de su hogar? Lo que sabemos hasta ahora suena a ciencia ficción, pero es física dura. Masa. Alrededor de 10 millones de veces la masa del Sol. Velocidad, aproximadamente 1000 kilómetros por segundo, unos 2,2 millones de mil por hora. Rastro, una estela de gas y estrellas recién nacidas de cerca de 62 kiloparsecs, es decir, 200.000 años luz. Esto es el doble del diámetro de la Vía Láctea, y delante de él, los datos apuntan a una onda de choque, bow shock supersónica, como la proa de un barco, pero del tamaño de una galaxia. Déjame ponerlo en una imagen simple. Si el espacio fuera un océano tenue de gas, este monstruo va abriéndose paso como un proyectil, comprimiendo material, empujándolo, calentándolo, y dejando atrás un pasillo donde, contraintuitivamente, nacen estrellas. Pero si es un agujero negro, ¿por qué vemos algo? Porque el agujero negro en sí no brilla. Lo que delata su presencia es lo que hace a su alrededor. Esta historia empezó en 2023 con el Hubble. Los astrónomos vieron algo que no encajaba con una galaxia normal. Una estructura lineal, finísima, como una cicatriz luminosa. Una cadena de estrellas jóvenes, azuladas, alineadas en una dirección como si algo hubiera pasado por ahí arrastrando el espacio. En ese momento era un candidato, algo posible. Y aquí viene el salto histórico. Webb entra en escena con instrumentos capaces de hacer algo brutal. No solo ver, sino medir el movimiento del gas y sus firmas de choque con espectroscopía de alta sensibilidad. En concreto, el equipo usó JWST NIRSPEC con IFU, una unidad de campo integral, que permite obtener espectros en cada punto de una región pequeña del cielo, como si tuvieras un cubo 3D de información. Posición, más luz, más huella química, más velocidad. Y lo que encontraron fue, en palabras científicas, casi un sello de autenticidad. Cinemática y señales de choque en la cabeza de la estructura, coherentes con una onda de choque supersónica en el punto donde estaría el objeto que está abriendo camino. Traducido a humano, el gas no está quieto. Está siendo empujado y desplazado de una forma que encaja con un cuerpo ultramasivo moviéndose a velocidad extrema. El detalle que cambia todo. El bow shock. Pausa. Porque esto es clave para entender por qué la comunidad lo toma tan en serio. Un bow shock aparece cuando algo se mueve más rápido que la velocidad del sonido del medio por el que atraviesa. En la Tierra lo ves en un avión supersónico o en la proa de un barco. En el espacio, el medio es gas tenue, pero el principio es el mismo. Se crea una región de compresión y calentamiento delante del objeto. Eso es una firma física muy concreta, muy difícil de falsificar con explicaciones vagas. ¿Y por qué es importante? Porque el bow shock ayuda a explicar el misterio más raro de todos: la formación de estrellas en el vacío, lejos del disco galáctico típico. La idea es que el choque y la presión reorganizan el gas, y en la estela, donde cambian las condiciones, el gas puede acumularse y colapsar en nuevas estrellas. Es literalmente una fábrica de estrellas en la estela de un fugitivo. Entonces, ¿qué pudo expulsar a un monstruo así? Aquí es donde esta historia se vuelve Netflix, pero con ecuaciones detrás. Los astrónomos consideran dos mecanismos principales que pueden lanzar un agujero negro supermasivo fuera del centro de una galaxia, y ambos están ligados a una de las cosas más violentas del universo: las fusiones de galaxias.
Mecanismo 1. El patadón por ondas gravitacionales. Gravitational Wave Recoil. Cuando dos agujeros negros supermasivos se fusionan, emiten ondas gravitacionales. Si esa emisión no es perfectamente simétrica, el agujero negro resultante puede recibir un impulso, un kick, que lo dispara a una velocidad enorme, suficiente, en casos extremos, para escapar del potencial gravitatorio de su galaxia. Mecanismo 2. El tirachinas de tres cuerpos, Three Body Interaction. Si en el centro ya había un binario de agujeros negros y entra un tercero, el sistema se vuelve inestable. En ese caos gravitatorio, uno de los tres puede salir expulsado como una piedra lanzada por una onda. Ambos escenarios son naturales dentro de la evolución galáctica. Pero lo que hace esto tan grande es que, durante décadas, los agujeros negros fugitivos vivían más en teoría que en observación directa, hasta que aparecen estas firmas: estela, más choque, más cinemática. Y Webb coloca el clavo final con datos espectroscópicos. ¿Qué tan lejos está de su hogar? Aquí hay otro dato que te hace sentir el tamaño real de la historia. Este agujero negro ya estaría a una distancia del orden de cientos de miles de años luz de su punto de origen, según las estimaciones divulgadas por el equipo. Es decir, no es que se movió un poquito, se fue de verdad. Y ojo con esto, estamos hablando de un evento en el universo relativamente moderno, no en la oscuridad del Big Bang, lo que significa que es un fenómeno que puede estar ocurriendo más de lo que creemos, pero que es difícil de detectar porque necesitas imágenes muy nítidas para ver una estela tan delgada. Los investigadores ya apuntan a futuras búsquedas sistemáticas con misiones como Roman y Euclid para encontrar más cicatrices así en grandes encuestas del cielo. Pregunta directa para ti. Si te digo, un agujero negro supermasivo se escapó, ¿qué te imaginas? ¿Un monstruo devorándolo todo como una aspiradora cósmica? La realidad es más extraña. No va comiéndose estrellas como Pac-Man. Su efecto más visible aquí es el contrario. Comprime gas y deja una autopista donde nacen estrellas. Es como si la huida de algo destructivo dejara vida nueva encendiéndose detrás. Y por eso esta noticia importa. No es solo una curiosidad. Cambia cómo pensamos sobre qué pasa con los centros galácticos tras fusiones. Si pueden existir galaxias huérfanas sin agujero negro central. Cómo se redistribuye el gas. Y cómo pueden nacer estrellas en lugares donde, en teoría, no deberían. Cliffhanger, para parte 2. En la parte 2 vamos a hacer lo que haría un buen documental de investigación. Tomar cada evidencia y reconstruir la escena del crimen. ¿Qué señales exactas del gas indican choque? ¿Cómo se infiere la velocidad del agujero negro a partir del desplazamiento del gas? ¿Por qué un rastro de 200.000 años luz no se explica fácil con un chorro o un filamento casual? Y la pregunta grande, si esto puede ocurrir, ¿cuántos agujeros negros supermasivos errantes podrían estar cruzando halos de gas allá afuera sin que los hayamos visto aún? Quédate, porque lo que Webb está mostrando aquí no es solo un monstruo escapando. Es una nueva manera de leer el universo, por las cicatrices que deja. Última hora. Ahora viene la parte que separa un titular espectacular de una confirmación científica. ¿Cómo demonios confirmas que un agujero negro supermasivo está huyendo? Porque no es como ver un avión en el cielo. Un agujero negro es invisible. Lo único que puedes observar son sus huellas. El gas que agita, el polvo que calienta, la luz que ioniza y, en este caso, una cicatriz de escala galáctica. Y aquí es donde esta historia se vuelve impresionante de verdad. La evidencia no es un detalle raro, es un paquete completo, una estela de 200.000 años luz, un frente con firma de choque, gas con velocidades coherentes con un objeto que atraviesa el medio y una geometría tan extraña que al principio se pensó que era un error de cámara. Eso fue Hubble. Luego vinieron espectros desde Tierra y ahora Webb entra como el forense definitivo. Primero, hagamos zoom en lo que Hubble vio. Una línea finísima, casi demasiado perfecta. Una cadena de estrellas jóvenes azuladas,
alineadas como si alguien hubiera pasado con un lápiz luminoso sobre el cielo. Los investigadores describieron que al inicio parecía un artefacto de imagen, pero la línea no solo estaba ahí, apuntaba hacia el centro de una galaxia, justo donde normalmente esperarías un agujero negro central, y en el extremo opuesto aparecía un nudo brillante, la posible punta de la estela. Esa estructura, medida en escala, no es una cola de cometa. Estamos hablando de una longitud comparable a 2 veces el diámetro de la Vía Láctea. ¿Y dónde ocurre esto? En el entorno asociado a RCP-28, con distancia estimada de 7,7 mil millones de años luz, redshift 0,964. O sea, estamos mirando una escena antigua, cuando el universo tenía aproximadamente la mitad de su edad actual. Y esto es importante porque, en esa época, las fusiones de galaxias eran más comunes, los encuentros eran más violentos y los centros galácticos eran auténticas zonas de guerra gravitatoria. Ahora, aquí viene la pregunta clave que te hago como si estuvieras sentado en una sala de montaje. ¿Cómo descartas explicaciones más simples? Porque el cosmos está lleno de cosas que también hacen líneas, chorros, jets, colas de marea por fusiones, filamentos de gas, arcos por lentes gravitacionales, incluso defectos de sensores. Y si no descartas eso, no hay documental serio, solo hay fantasía. Una posibilidad obvia sería, ¿y si es un jet, un chorro de un agujero negro activo? El problema es que los jets suelen dejar firmas en radio y suelen ser estructuras distintas, con morfologías y energías típicas de núcleos activos. Además, un jet no te explica también una estela tan fina de estrellas jóvenes alineadas durante 200.000 años luz con una cabeza que parece empujar el gas delante. Aquí el detalle es que la historia no depende solo de la forma, depende del estado del gas, y para eso necesitas espectroscopía. Y ahí entra el paso intermedio que mucha gente se salta. Antes de Webb, el equipo ya había hecho seguimiento espectroscópico desde Keck, LRIS, y detectó un nudo brillante asociado a emisiones como O3, que es una línea típica de gas ionizado. En lenguaje humano, eso te dice que ahí el gas está siendo excitado, calentado o golpeado por algo. Y los autores ya habían propuesto modelos de choque para explicar ese brillo, pero hacía falta algo más fino para confirmarlo. Ahora sí, Webb. ¿Qué cambia Webb aquí? 2 cosas: sensibilidad y precisión espacial en infrarrojo, y sobre todo una herramienta que es una locura para este tipo de casos: NIRSPEC con IFU, Integral Field Unit. ¿Qué es eso? Es como si en vez de tomar un espectro promedio de una región, Webb pudiera tomar un espectro en cada píxel de un área, un cubo 3D de datos donde cada punto tiene su huella de luz y, crucialmente, su velocidad a través del efecto Doppler. Y aquí viene el concepto que quiero que realmente entiendas, porque es el corazón de la confirmación. Si el gas está siendo empujado, el espectro lo delata. Cuando el gas se mueve hacia ti, sus líneas se desplazan un poquito hacia longitudes de onda más cortas. Cuando se aleja, hacia más largas. Además, los choques ensanchan líneas, cambian proporciones, aumentan ciertas emisiones. O sea, el espectro no solo dice «hay gas», dice «el gas está siendo golpeado» y «el gas se mueve así». Entonces, ¿qué encuentran? Lo que se está reportando como clave es que Webb confirma una estructura de bow shock, onda de choque de proa, en la cabeza del fenómeno, algo que los autores ya habían predicho, y que la estela corresponde a una wake, una estela detrás de un objeto masivo que atraviesa el halo de gas. En el resumen técnico divulgado, se menciona explícitamente la confirmación de esa onda de choque espacialmente resuelta. Eso no es un adorno, es el tipo de firma física que te grita movimiento supersónico en un medio. Pausa. Porque onda de choque suena a película, pero es física cotidiana, solo que a escala monstruosa. Piensa en la proa de un barco. El agua se comprime y forma un patrón delante. Piensa en un avión supersónico. Aparece el boom por la compresión del aire. Aquí no hay agua ni aire denso, pero hay gas tenue en el halo de la galaxia. Y el agujero negro, con su entorno, se mueve lo suficientemente rápido como para comprimir ese gas,
calentarlo y crear una región brillante que Webb puede detectar por cómo emite en ciertas líneas. Y ahora vamos a la parte más contraintuitiva y más National Geographic. ¿Por qué detrás de algo tan extremo nacerían estrellas? Uno imagina destrucción, pero la vida del cosmos es rara. El choque y la presión pueden convertir un gas disperso en un gas más denso. Y cuando el gas se densifica y se enfría lo suficiente, puede colapsar gravitacionalmente y encender estrellas. Es decir, el fugitivo no crea estrellas por magia. Reordena el medio, lo comprime, y el resto lo hace la gravedad. Por eso la estela no es solo gas. Es una cadena de estrellas jóvenes azuladas, nacidas en el rastro como si el universo estuviera dejando migas de pan luminosas para que lo encontremos. Ahora, hablemos de números, porque los números aquí son parte del shock. En reportes recientes se menciona una masa del agujero negro de alrededor de 10 millones de soles y una velocidad de aproximadamente 1000 kilómetros por segundo, unos 2,2 millones mil poseroye. Y su posición actual se describe del orden de 230.000 años luz lejos de su punto de origen. Si esos valores te parecen demasiado, es normal. A escala humana son absurdos. A escala galáctica son extremos, pero posibles en escenarios violentos. Aquí hay un detalle importantísimo. Cuando la prensa dice «está huyendo de la galaxia», no significa que el agujero negro vaya atravesando el disco como una bala por el centro lleno de estrellas. Se está moviendo por el entorno, por el halo, por regiones donde hay gas tenue. Y aún así, esa tenue niebla cósmica es suficiente para dejar huellas enormes cuando algo masivo la atraviesa. Es como arrastrar un barco por un lago. Aunque el agua sea suave, la estela queda marcada. Entonces, ¿qué lo expulsó? Vuelven los dos grandes escenarios, pero aquí vamos a explicarlos con más precisión. 1. Recoil por ondas gravitacionales. Cuando dos agujeros negros supermasivos se fusionan, emiten ondas gravitacionales. Si la emisión es asimétrica, el agujero negro resultante recibe un impulso neto, un kick. En teoría, estos kicks pueden ser lo suficientemente grandes como para expulsar incluso a un monstruo del centro galáctico, dependiendo de masas, spins y geometría de la fusión. ¿Lo estamos viendo directamente? No. Lo que vemos es el resultado probable. Esto es como ver una mesa patas arriba y deducir que hubo una pelea. No viste el golpe, pero la escena apunta a eso. 2. Interacción de tres cuerpos. Si dos agujeros negros ya estaban en danza y llega un tercero, la gravedad hace algo que parece truco de billar. Uno sale disparado y los otros quedan más ligados. Este mecanismo es brutalmente eficiente para expulsar objetos, porque la energía orbital se redistribuye. Este tipo de escenarios es más probable en ambientes donde hay fusiones de galaxias y núcleos con múltiples candidatos a agujero negro. Y aquí entra un extra que a mí me encanta para documental. Si este fenómeno es real, y Webb lo hace mucho más robusto, entonces implica que puede haber galaxias que terminen, por un tiempo, descentradas, con un núcleo que ya no tiene su agujero negro central típico. ¿Qué pasa entonces con la evolución de esa galaxia? ¿Qué pasa con la formación estelar, con el gas, con el crecimiento futuro de su núcleo? Esto no es solo un wow, esto toca la arquitectura de las galaxias. Pero vamos a lo que el espectro te permite afirmar con más confianza. El gas en la cabeza tiene signos de choque. El gas en la estela está asociado a formación estelar, y la geometría sugiere un objeto que abrió camino. Esa combinación es justo lo que, en piezas de divulgación recientes, se presenta como la confirmación del primer runaway supermasivo. Ahora te hago una pregunta muy concreta, de vida real. ¿Tú confiarías en un caso criminal si solo hubiera una huella? Probablemente no, pero aquí hay varias. Huella de forma, huella de luz, huella de choque, huella de movimiento del gas y además consistencia como observaciones previas. Eso es lo que hace que esta historia no sea solo curiosa, sino que se sostenga como caso científico.
Y hay otro detalle que sube el nivel de urgencia. Los propios reportes mencionan que este hallazgo abre una puerta a encontrar más casos con futuras misiones de grandes sondeos del cielo, como el Roman Space Telescope, y usando métodos automáticos para detectar estructuras lineales extremadamente finas en imágenes profundas. Es decir, quizá no estamos ante un unicornio, quizá estamos viendo el primer ejemplar de una categoría que estaba escondida, porque hasta ahora no teníamos ojos suficientemente finos para verla. Y eso, honestamente, es el tipo de frase que en un documental te pone la piel de gallina. No es que no existieran, es que no los veíamos. Ahora, antes de cerrar esta parte 2, quiero derribar un miedo típico, porque mucha gente escucha agujero negro suelto y se imagina amenaza tipo se acerca a nosotros. No, esto está a miles de millones de años luz y es parte de la evolución normal del cosmos. No es peligro. Es información. Es una lección sobre violencia gravitatoria y creación de estrellas en lugares donde no esperabas. Y en cierto sentido, es casi poético. Algo que asociamos con devorar, aquí aparece como algo que deja un rastro de nacimientos. Y ahora, cliffhanger serio para la parte 3. Si de verdad existen agujeros negros supermasivos que pueden ser expulsados y viajar por halos galácticos, la pregunta grande no es ¿qué miedo?, sino ¿cuántas galaxias podrían tener su agujero negro desplazado sin que lo sepamos? ¿Qué haría eso con su centro, con su evolución, con su historia? Y si el universo puede expulsar a un monstruo de 10 millones de soles, ¿qué nos dice eso sobre la violencia real de las fusiones galácticas? Esas que, desde lejos, parecen silenciosas. En la parte 3 vamos a hacer lo más potente para un final Netflix. Reconstruir el evento como una escena. La fusión, el kick, el lanzamiento, el choque, la estela, y por qué este descubrimiento cambia el mapa mental de cómo evolucionan las galaxias. Última hora, y ahora sí, vamos a reconstruir la escena como lo haría un documental de investigación. Porque lo que Webb sugiere no es un fenómeno bonito, es un crimen gravitatorio a escala galáctica. Algo tomó un agujero negro supermasivo, un objeto que normalmente queda clavado en el corazón de una galaxia, y lo lanzó al exterior como si fuera una piedra. Y hoy la pregunta no es si suena increíble. La pregunta es, ¿qué secuencia de eventos podría producir exactamente esto? ¿Y por qué las huellas encajan? Reconstrucción. Escenario probable. No es video real. Imagina una galaxia hace miles de millones de años. No un lugar tranquilo. Piensa en un universo más joven, donde las galaxias chocaban y se mezclaban con más frecuencia. La primera pieza del rompecabezas es una fusión. Dos galaxias se atraen, sus discos se deforman, el gas se agita, nacen brotes de formación estelar, y en el centro de cada galaxia hay un rey invisible, un agujero negro supermasivo. Cuando las galaxias se fusionan, esos reyes no desaparecen, se buscan. Primero, por fricción dinámica. El agujero negro de una galaxia va perdiendo energía orbital al interactuar con estrellas y gas, como si nadara en un mar de materia. Se acerca al centro común. El otro hace lo mismo, hasta que, inevitablemente, queda un sistema binario. Dos agujeros negros supermasivos en danza. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando dos monstruos giran tan cerca que su gravedad distorsiona el espacio-tiempo de forma extrema? Exacto. Empiezan a perder energía, pero ya no principalmente por empujar estrellas, sino por radiar el propio espacio-tiempo en forma de ondas gravitacionales. Y aquí entramos en el primer escenario, el que suena más película, pero es pura relatividad. El recoil por ondas gravitacionales, el kick. Si la fusión no emite ondas gravitacionales de manera perfectamente simétrica, por ejemplo, por diferencias en masas, por orientación de los giros, spins, por geometrías inclinadas, el sistema puede salir como un impulso neto, como un cañón que dispara y retrocede. Solo que aquí el retroceso puede ser brutal, suficiente para que el agujero negro resultante salga del núcleo galáctico a velocidades del orden de miles de kilómetros por segundo. En nuestro caso, la cifra que se repite en la divulgación es alrededor de 1000 kilómetros por segundo. No es una velocidad cualquiera. Es velocidad de escape de un mundo. Es
me fui. Pero hay un segundo escenario, más caótico y, si cabe, más cruel. El tirachinas de 3 cuerpos. ¿Qué pasa si, mientras ese binario existe, llega un tercer agujero negro supermasivo? Y esto puede ocurrir si hay otra fusión cerca en el tiempo, o si el sistema ya era complejo. Entonces tienes 3 masas gigantes jugando billar con la gravedad. El resultado típico de un sistema inestable de 3 cuerpos es que uno sale expulsado y los otros 2 quedan más ligados. Es una de las formas más eficientes de expulsar algo. El sistema paga la estabilidad expulsando a uno. Y ese uno puede ser precisamente el que termina como fugitivo. Ahora tú me dirás, ok, suena genial, pero ¿cómo conectas eso con lo que vemos? Aquí viene lo importante, las huellas. Cuando un agujero negro sale disparado, no viaja solo. Viaja con su entorno cercano, gas ligado, quizá un pequeño disco de acreción y una región donde su gravedad todavía manda. Y al atravesar el halo de gas de la galaxia, ese medio tenue que a simple vista parece vacío, ocurre algo equivalente a lo que pasa cuando un barco atraviesa un lago. Se forma una proa, una compresión delante. En el cosmos, eso se llama bow shock. Y esta es la firma que convierte el caso en algo serio, porque un bow shock no es una metáfora. Es una estructura física con patrones espectrales y morfológicos que puedes medir. Si el objeto va supersónico respecto al medio, comprime el gas, lo calienta, lo ioniza, crea un frente donde el gas está excitado, y eso se traduce en líneas de emisión específicas y en movimientos del gas que no son aleatorios. Webb entra aquí como el perito. No solo ve la luz, mide cómo se mueve el gas y cómo está siendo golpeado. Y cuando ves un frente con firma de choque en la cabeza y una estela larga detrás, la narrativa no es quizá. La narrativa empieza a ser, esto se parece exactamente a un objeto masivo abriendo camino. Ahora vamos a la parte que parece contraintuitiva, pero es de las cosas más bellas de la astrofísica, el rastro de estrellas. Si detrás del fugitivo ves una cadena de estrellas jóvenes, una estela de formación estelar, no significa que el agujero negro esté fabricando estrellas como un hechicero. Significa que está cambiando condiciones. El gas comprimido y perturbado puede, en ciertas regiones de la estela, aumentar su densidad. Luego, si se enfría lo suficiente, colapsa por gravedad y forma estrellas. Es como cuando una ola en el mar empuja espuma y restos. La ola no crea la espuma, pero la organiza. Aquí, el shock no crea materia, reorganiza el gas hasta llevarlo al borde del colapso. Y por eso el dato del tamaño te importa tanto. Estamos hablando de un rastro de alrededor de 200.000 años luz. Esa longitud no es un capricho visual, es una pista temporal. Para dejar una cicatriz así, necesitas recorrer distancias enormes y mantener un efecto coherente en el medio durante muchísimo tiempo. Si te dijera que algo dejó una marca de 2 veces la Vía Láctea, tú pensarías, eso no es un accidente pequeño. Exacto. Es un proceso sostenido, un evento mayor. Ahora, pongamos el reloj. Si este agujero negro realmente se mueve a 1000 kilómetros por segundo, eso es aproximadamente 1000 kilómetros cada segundo. Suena ridículo, pero a escala cósmica significa que en 1.000.000 de años recorres 1.000.000 de segundos multiplicado y empiezas a acumular distancias gigantescas. Es perfectamente plausible que, con suficientes millones de años, tengas una separación del orden de cientos de miles de años luz respecto al núcleo. En otras palabras, la huida no es un salto instantáneo, es una fuga sostenida, y el universo te dejó el mapa. Ahora viene una pregunta que casi nadie se hace y que, en un documental, es oro. ¿Qué pasa con la galaxia que se queda atrás? Porque si expulsas al agujero negro central, cambias la dinámica del núcleo. No es que la galaxia muera, pero su centro pierde un elemento que a veces regula procesos: acreción, feedback, calentamiento del gas, episodios de actividad. Podrías tener, durante un tiempo, una galaxia con un núcleo huérfano o con un agujero negro desplazado del centro. Eso tiene implicaciones para cómo evoluciona el gas, cómo se forman estrellas en el bulbo
y cómo se construyen las galaxias a lo largo del tiempo. Y ahora vamos a lo más emocionante del final. Si este caso es real, podría no ser único. Podría ser el primero que vemos claramente. ¿Por qué no los veíamos antes? Porque necesitas resolución y profundidad para detectar una estructura tan fina, tan larga, y luego necesitas espectros para no caer en la trampa de ¿es un filamento o es un artefacto? Webb, con su capacidad de mirar en infrarrojo y hacer espectros espaciales, abre una nueva era. No solo buscar galaxias lejanas, sino buscar cicatrices, buscar rastros lineales improbables, buscar shocks donde no debería haberlos. Y luego, con grandes sondeos futuros, podrías encontrar más candidatos en masa. Entonces, aquí viene el momento Netflix que te quiero dejar, pero con disciplina científica. Si en el universo existen agujeros negros supermasivos errantes, viajando por halos, dejando estelas de estrellas, eso significa que parte de la historia de las galaxias no está solo en sus centros brillantes, sino en sus periferias oscuras. Significa que algunas galaxias han vivido eventos tan violentos que expulsaron su corazón gravitatorio. Significa que la evolución galáctica puede incluir exilios. Y ahora te pregunto, mirándote de frente, si el universo puede expulsar a un monstruo de 10 millones de soles, ¿qué te dice eso sobre lo que realmente ocurre en una fusión de galaxias? Porque desde lejos se ve lento, elegante, silencioso, pero por dentro puede ser una guerra de gravedad capaz de lanzar reyes al vacío. Cierro con una imagen. El agujero negro no brilla, no tiene ojos, no tiene intención, pero su viaje queda escrito en el gas, como si el cosmos hubiera decidido dejar evidencia. Una proa de choque delante, una autopista de estrellas detrás, y la galaxia allá lejos, con la cicatriz de lo que perdió. Si quieres que el final te deje con escalofríos, esta es la última frase perfecta para voz en off. En el universo, incluso lo invisible deja huellas, y a veces, esas huellas nos dicen que alguien o algo fue expulsado del lugar donde debía gobernar.